Alerta en Israel. La pantalla se quema con protestas descontroladas. La nación está al borde del colapso y todos ustedes lo están viendo en vivo y en directo. Miles de ciudadanos han salido a las calles gritando por justicia, por paz, por un cambio radical en el liderazgo de Netanyahu. La rabia, la desesperación y el cansancio han explotado en una ola imparable que busca derribar el régimen y poner fin a la guerra sin sentido que los aqueja. Se han desplegado pancartas, consignas y todo tipo de mensajes en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu. La gente exige que deje el cargo, que deje de jugar con las vidas humanas y que tome decisiones que realmente beneficien al pueblo. La noticia que no para de crecer es que la tensión ha llegado a niveles insospechados y que la política de Netanyahu solo ha profundizado el caos en Gaza y en Israel. Los que estaban callados ahora gritan y no hay quien pueda detenerlos. La historia continúa a continuación y hemos preparado un material muy especial para compartir con ustedes y profundizar en estos hechos que tienen de cabeza a Netanyahu. La revolución está en marcha. Israel está en pie de guerra contra su propio gobierno. La indignación se ha convertido en una marea que no puede ser detenida. Con miles protestando en Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y más ciudades, la gente está cansada de ver cómo la violencia y las políticas del liderazgo de Netanyahu lo tienen atrapado en un ciclo infernal sin salida clara. La furia popular pide un cambio radical y ya no se detiene. Las calles están llenas de voces que claman por el fin de la ofensiva en Gaza, pero además el reclamo más fuerte es contra Netanyahu, quien muchos consideran responsable de prolongar el conflicto y de no buscar una salida diplomática. La presión popular ha alcanzado un nivel nunca antes visto, con manifestaciones masivas que exigen justicia y paz para todos los israelíes cautivos en Gaza. La comunidad internacional observa atónica cómo la rabia se ha apoderado del pueblo. Una de las imágenes más impactantes fue la de la concentración en Jerusalén, donde unas 5.000 personas se reunieron en una de las protestas más grandes desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. La multitud se manifestó con consignas en contra del liderazgo, exigiendo la renuncia de Netanyahu y el fin de la guerra. Entre los gritos resaltó la demanda por la libertad de los rehenes israelíes en manos de Hamás, un tema que duele en lo más profundo del alma israelí. Se trata de una crisis silenciada que nosotros desde este espacio hemos ido siguiendo y les hemos ido llevando. Es la guinda del pastel. Recordemos que Netanyahu, esto no es reciente, Netanyahu tiene años luchando con diversas inconformidades, quejas, diferencias que emergen desde su propia población, y que ha ido tapando poco a poco con pañitos de agua tibia, pero en este momento parece que ya los pañitos de agua tibia no le funcionan y la gente le está pidiendo hasta la renuncia. Ya no es simplemente reclamaciones por diferencias con respecto al tema de la reforma judicial, corrupción, el manejo de Gaza, no, ya le piden la renuncia concretamente. Pero sigamos con el resto del material porque esto continúa. Lo que más llamó la atención fue la presencia de pancartas que mostraban a los 59 israelíes que aún permanecen secuestrados. Ese número se convirtió en un símbolo de la tragedia nacional, un recordatorio constante de que la lucha por su liberación está lejos de terminar. La falta de avances en las negociaciones de intercambio de prisioneros han alimentado la frustración y la desesperación en el pueblo. La política de Netanyahu, que ha preferido seguir en guerra, ha sido duramente criticada en cada rincón. Un video impactante publicado por las brigadas Asedin al-Qassam, brazo militar de Hamás, mostró el sufrimiento de los cautivos. Joseph Haim Ohana, uno de los rehenes, rompió el silencio y acusó directamente a Netanyahu y a su gobierno.
En la grabación, el prisionero señala que el régimen tiene las manos manchadas, tanto de sangre palestina como de sangre israelí, en una declaración que estremeció a toda la nación. El testimonio de Ohana también revela la desesperación de Elkana Bohot, otro prisionero, quien ha perdido toda esperanza de volver a casa. La angustia, el dolor y la incertidumbre se han instalado en los corazones de los familiares de los cautivos y la tensión crece y el mensaje es claro. La situación no puede seguir así y la paciencia se está agotando en todos lados. Es que una de las reclamaciones no solamente de la población civil, sino además de la población militar, es esta: los cautivos, como el régimen de Tel Aviv da prioridad a mantener una guerra por encima de negociaciones que permitan traer de vuelta a los cautivos. Esto evidentemente golpea de frente a las fuerzas porque son compañeros suyos o pueden ser incluso ellos mismos, al tiempo que los familiares ven cómo sus seres queridos permanecen cautivos y un gobierno que le importa poco y sigue adelante con una avanzada militar en la que hasta sus propios familiares pueden terminar cayendo. Pero sigamos con la otra parte de este material porque la furia de la calle no se detiene. Los israelíes están cansados de la irresponsabilidad de Netanyahu. La gente exige un alto al fuego, un camino diplomático y una salida que evite más decesos. La sensación de que la ofensiva militar solo genera más caos y sufrimiento se ha extendido por todo el país y las protestas no dejan de multiplicarse. Los manifestantes acusan a Netanyahu de priorizar su imagen y su poder por encima de la vida de sus propios ciudadanos. La frustración ha llegado a tal punto que incluso reservistas de la Fuerza Aérea han pedido que se detenga la guerra. La demanda es clara: busca una solución negociada con Hamas antes de que todo se vaya al garete en una guerra sin fin. La presión interna y externa empieza a ser mella en el liderazgo. Es que le llevamos también en días pasados cómo desde estas fuerzas habían escrito una carta en la que solicitaban a Netanyahu la revisión de la gestión del conflicto con Palestina y de cómo impedía el retorno de los cautivos. Claramente, la posición generalizada de la gente es que Netanyahu está buscando permanecer en el poder mediante la prosecución de este conflicto sin sentido, solo con fines propios, solo con los fines de, por supuesto, permanecer en el poder, pero además permanecer en el poder para muchos analistas tiene que ver con evitar los juicios que se le vienen encima por temas vinculados a corrupción. Pero sigamos con la última parte de este material, porque las protestas han llegado a ciudades como Haifa, Beersheba, Tel Aviv, donde en esta última una multitud se dirigió directamente a la Embajada de Estados Unidos. Allí exigieron que el gobierno estadounidense interviniera para lograr la liberación de los prisioneros y poner fin a la escalada bélica. La comunidad internacional ha pedido que se retomen las negociaciones, pero Netanyahu parece no importarle. El gobierno israelí mantiene una postura dura, asegurando que la ofensiva en Gaza es necesaria para la seguridad del país. Sin embargo, la oposición y muchos dentro de su propio gabinete empiezan a cuestionar esa estrategia. No, tienen rato cuestionándola. La gente en las calles exige un cambio y las voces críticas crecen cada día más, pidiendo que se deje de lado la confrontación y se abra un camino hacia la paz. La situación de los rehenes se ha convertido en un símbolo de lucha interna y externa. Los familiares de los cautivos claman por acciones concretas, por respuestas reales, y exigen que Netanyahu asuma su responsabilidad. La tensión no solo está en las calles, sino en cada rincón del país, mientras la incertidumbre y la desesperanza dominan el escenario. Esto apenas comienza y ustedes están viendo aquí en vivo y en directo. En esta importante el papel de Estados Unidos, porque evidentemente ha sido el bastón, el brazo en el que se ha posado el régimen de Tel Aviv para poder mantenerse y sobre todo la figura de Netanyahu. Por eso las protestas allí, porque forman parte fundamental de la prosecución de esta escalada en Gaza.
Entonces, evidentemente, el papel de Estados Unidos no es menor en este contexto. Seguiremos viendo cómo se van generando estos sucesos. Por lo pronto yo me despido. Mi nombre es Nancy Vargas Pérez y los invito a que nos veamos en una próxima oportunidad.